estos tipos siguen sacándole un plato de comida al argentino. Alberto, poné lo que tenés que poner. Sentá a estos tipos. Aplicale la multa, aplicá lo que tengan que hacer, que los trabajadores te vamos a bancar. Definitivamente tengo un compromiso con el Norte Grande que no voy a claudicar. Estoy seguro que si San Martín viviera, me diría, Alberto, andate al norte. Allí hay que generar igualdad. Durante la semana pasada, cada integrante de este espacio se ocupó de marcar su postura. Siempre hay que escuchar la Lilita. Fíjate que, y no he estado de acuerdo siempre con Lilita y he sido también centro de su ira muchas veces. Miren qué mesa. La verdad que tengo ganas de hablar poco y tengo ganas de escucharlos y darle la palabra a mis compañeros porque esto va a fluir. Miren qué mesa. Está Elba Roblet con nosotros, aquí a la izquierda el profe Viñaski. No hace falta presentación para Elba. Entre otras cosas, fue vicegobernadora de Buenos Aires allá por el 83 al 87. Fue secretaria de Ambiente, durante la presidencia de Alfonsín. Es una referente histórica de la UCR. A la izquierda de Elba está el querido Freddy Storani. No hace falta presentarlo a Freddy, ni tampoco a Elba. Fue ministro del Interior, entre tantas cosas. A la derecha, ustedes, como decía Horacio Hielo, a la izquierda de su pantalla, señora, aparece Julio Bárbaro, tampoco hace falta presentarlo, como a ninguno de ellos de dos, y al maestro Miguel Ángel Toma, que fue, entre otras cosas, ministro del Interior y fue quien llevó adelante la CIDE durante un tiempo en Argentina, o sea, la inteligencia argentina. Bueno, qué lujo para nosotros y para la pantalla de América poder tener este programa. En un país absolutamente revuelto, tener a estos maestros de la política, maestras de la política y para hablar. Profe, Carlitos, Javi, de todos es la palabra, va a ir rotando la palabra. Elba, ¿te puedo tutear? Sí, te puedo tutear. Por cierto que sí. ¿Qué estás viendo del país? Primera imagen, a ver, dame, ¿qué te pasa? Lo veo al país verdaderamente en un tobogán, lo cual me preocupa profundamente porque está muy, pero muy mal y creo que va a seguir estando peor. Me parece que la sociedad está muy desilusionada, muy preocupada. Todos los indicadores son negativos. La gente siente que cada día está peor, que no hay posibilidades de un mejoramiento y eso crea un clima realmente de gran pesimismo. Y me parece que eso es malo y que no se va a revertir fácilmente, que va a llevar mucho tiempo recuperar el lugar en el cual estamos y a donde creo yo que seguiremos estando peor todavía. Te hago una pregunta, ese tobogán, ¿empezó en los últimos, la historia moderna en los últimos años o es un tobogán que viene ya alargándose desde vieja data? Sí, pero no con la velocidad y las carencias que tiene actualmente. Yo creo que se ha acelerado profundamente la decadencia argentina. ¿Qué palabra usás? Decadencia. Toma, ¿vos pensás lo mismo? Profe, buenas noches a todos. Freddy, Julio, después entren todos, por favor, de todas la palabra. ¿Qué decís vos? ¿Qué estás viendo? Sí, creo que compartimos todos la misma preocupación, ¿no? Estamos viendo una suerte de poder esquizofrénico. En la psicología, la esquizofrenia es la doble personalidad, por sintetizarlo, es más complejo. Y acá estamos viendo un doble comando en la conducción del país. Y cuando hay un doble comando, en realidad podemos concluir que no hay una conducción. Entonces estamos a la deriva. Una deriva peligrosísima porque al no existir estructuras de contención, como sí las teníamos hasta la crisis del 2001. A ver, entra ahí. Había contención. Sí, había contención y voy a explicar por qué. Este gobierno te dice que la contención son los planes sociales, que está controlado. No, eso es, bueno, parte de la retórica de este gobierno. Había contención porque existían estructuras más sólidas. Existía un peronismo con una conducción clara que era Duhalde, existía un radicalismo también con una conducción clara
que era Raúl Alfonsín. Y las dos estructuras, peronismo y radicalismo, con sus convicciones, hacen un acuerdo y se genera un gobierno de coalición casi. Yo recuerdo que estaba sentado en el gabinete de Duhalde y tenía a mi lado a Horacio Jaunarena, por ejemplo. Esto generó también... ¿Vos decís saliendo del 2001? Saliendo del 2001, es decir, cuando la crisis del 2002. Se arma un gobierno de coalición casi de naturaleza parlamentaria. Recordáselo a la audiencia. ¿Dónde estabas vos en esa salida caótica del 2001? ¿Dónde te agarra el 2001? Yo estaba siendo diputado en aquel momento. Sí. Después pasé a ser miembro del gabinete cuando Duhalde me ofrece la conducción de la Secretaría de Inteligencia. Pero quiero agregar esto sintéticamente. Alianza de partidos, conducciones claras, alianzas parlamentarias que nos permitieron tener mayorías parlamentarias para ponerle la legitimidad que se necesitaba a las medidas de urgencia para la crisis. Y teníamos otra cosa, dos cosas más. Una, plan. Había plan económico, el que habíamos pergeñado para el 99, si ganaba Duhalde para salir de la convertibilidad. Tuvimos que aplicarlo en el 2002 cuando estalla la convertibilidad. Y había un equipo, Remes Lenikov, y todo un equipo que tenía plan y tenía capacidad de ejecución. Está perfecto. Vos sumás todos esos elementos. Había contención. Claro, hoy no la hay. Esta es la preocupación. ¿Qué decís vos, Freddy? Quiero escucharlo a Bárbaro, al Doc, y después métanse, muchachos. Sí. Es un ejemplo que yo hubiese utilizado también, porque la crisis del 2001 fue extremadamente profunda y se la superó, porque se la superó, sobre la base de políticas de acuerdos. Y yo traía hoy esta mesa como si fuera una novedad, pero ya no lo es. Una frase que dice Juan Carlos Torres, en lo que se ha convertido en un clásico, esto de temporada en el quinto piso, página 279, donde dice que el desafío es cómo superar las antinomias y lograr alguna política de acuerdos de base que los agentes económicos sean capaces de asimilar culturalmente, porque no somos solamente los partidos políticos. Claro. Aquí los que, en pleno éxito del Plan Austral, fines, en el momento, no lo estaba diciendo un momento de pesimismo, sin embargo decía, la posibilidad del éxito es crear un nivel de conciencia en los principales agentes económicos para que asimilen definitivamente un plan de estabilización. Mejor momento del Plan Austral. 279, temporada en el quinto piso. Pero además, el marco era diálogo argentino de concurrencia convocado por la Iglesia Argentina y un gobierno de hecho de coalición, porque además de Jaunarena, que vos decís, estaba también Jorge Reinaldo Banossi, que estaba en Justicia, y un liderazgo, en el caso nuestro, muy fuerte, que era Alfonsín. Claro. Y dijo, bueno, esta papa hay que agarrarla. Claro. Se le puso espalda a la salida de la convertibilidad, que nadie quería salir de la convertibilidad hasta poco tiempo antes, y eso permitió que después el lucimiento mayor lo tuviera un ministro como Labaña, pero digamos que el trabajo sucio de la salida de la convertibilidad lo hizo Remes Lenikov con espaldas de un acuerdo político que yo lo he dicho 20 veces en este programa, y yo creo que es más valiente decir que es lo que hace falta a ponerse en un lado de la grieta tirando ladrillo, que es lo más fácil hoy. Profe Bárbaro, y después seguimos los chicos. Exactamente. Yo coincido, pero no tanto. Para mí, esto empieza en el último golpe. Yo fui diputado con el padre de Freddy en un país que no tenía un plan y no había caídos en la calle. O sea, nosotros tuvimos en el 76 la destrucción de una sociedad que habían construido los radicales, los peronistas, Lanuse, Ilia, digamos, Frondizi. Esa sociedad la construimos entre todos. Yo fui diputado en un país que tenía el 4% de desocupación. Ese país era de todo, no era del peronismo. Entonces, esa sociedad destruye la industria, pone los bancos y desde ese momento para acá solo crece la miseria y la deuda. Alfonsín fue el último que intentó que el poder político conduzca a los poderes económicos.
Después los poderes económicos son la estructura que conduce a la política. ¿Y hoy Entonces los que pensamos... ¿Y hoy quién conduce, Julio? Hoy conducen los negocios. Los que pensamos en el radicalismo, el peronismo, no existimos. Existe el operador económico que nace en el 83 como intermediario entre los negocios y la política y va expulsando al pensamiento. Las ideas no tienen ningún lugar en la Argentina actual. Ser de izquierda, de centro, no, el problema es qué grupo te apoya. Quiero que vean lo que pasó hoy y lo seguimos charlando en la mesa. Da un poquito de aire que hace un poquito de calor. Dame la marcha de hoy que dejó mucha tela para cortar y lo conversamos con esta gente tan interesante que nos acompaña. Es una protesta contra la crisis económica en general y los especuladores en particular. Estamos hablando de micro y macro centro totalmente tomados. Mal, pasándola mal. Muy mal, o sea, ¿dónde está el gobierno? ¿Dónde está la seguridad? ¿Dónde está la gente que tiene que hacer que nosotros, que estamos laburando, vayamos a algún lado? Un desastre. Sí. ¿Cómo le va a ir? Sí. Un desastre, no se puede andar por la ciudad. ¿Algún operativo especial que se esté armando? No nuestro, porque no tenemos jurisdicción, lo tiene la ciudad, es una función de ellos. Nosotros somos funcionarios del gobierno, los que marchan, instamos al gobierno nacional a que dé respuestas a las demandas. Diálogo que parece ser una discusión entre el jefe de la policía, del operativo, están sacando la bandera. Sacaron la bandera por orden de la policía, se la sacó la policía, vinieron los camioneros y le sacaron la bandera. Esa imagen yo no la veo, no la he visto hace mucho tiempo. Ahí están bajando. Parece que están retirando. Queremos decirle al presidente Alberto, poné lo que tenés que poner, sentá a estos tipos, aplicarle la multa, aplicar lo que tengan que hacer, que los trabajadores te vamos a bancar. Alberto, sacá ese bono o esa asignación suma fija para los trabajadores que no llegan a fin de mes. ¿Qué es la marcha? A ver. Porque estamos en un momento crítico, porque hay sectores que especulan con una corrida evaluatoria, hay sectores que especulan con los precios y por sobre todas las cosas estamos buscando una salida que no sea con el lomo del pueblo. Ha salido una consigna desde la CGT que es en contra de los formadores y especuladores. Yo creo que a eso hay que agregarle la responsabilidad del gobierno. Y la verdad que hoy estamos viviendo una situación en donde posiblemente alcancemos los 3 dígitos de inflación. Acá hubo un golpe blando, un intento de sacar a Alberto Fernández del poder y nosotros respaldamos al presidente de la República, el doctor Alberto Fernández. Aproximadamente 1.500 personas subieron a la Panamericana, mano a la General Paz, mano a Cava, y cortaron los 5 carriles. Venía Márquez, kilómetro 16. Debe ser el único partido obrero del mundo que no tiene un obrero. Pues. Mire, yo acá lo que veo son trabajadores. Hay unos cuantos. A lo mejor Moyano no los vio, le tienen que mandar una foto de la Plaza de la Carpa el otro día. Bueno, es muy loco lo de la marcha, porque fue a favor, fue en contra, y lo charlo también con ellos. Le cuento en un segundo mi experiencia y les formulo una pregunta. Como tantos quedó atrapado en la marcha, ¿no? 1000 años de argentino, 1000 años de marcha, igual quedé atrapado, paralizado ahí. Vi 2 cosas. El choripán, uno lo vendía a 400, otro lo vendía a 600 y otro lo vendía a 800. Y con la coca, digo, había un mercado adentro, un mercado capitalista. Pero al margen de esto, la sensación que tuve, y lo que les quiero preguntar, es una sensación de profunda anarquía, de falta de proyecto de la gente, a la que yo no agravio en absoluto. Yo comprendo la necesidad y la de los peregrinos. La pregunta que les hago es, ¿y ahora para qué marchamos? ¿Por qué marchamos? ¿Qué decís vos, Silva, la pregunta de él? Porque yo la dirijo a uno, si no la agarramos todos y no la agarra nadie. ¿Qué pensás? Respondésela vos a Miguel, después sigo con Javi y con Carlos. ¿Por qué marchamos? Claro. ¿Por qué crees que marcharon? Sí, pero ¿por qué? ¿No? Bueno, yo creo que crea una gran confusión, que no están reivindicando cosas que sean realmente valiosas, sino que están haciendo ruido. Y me parece que eso daña muchísimo. Ruido, vos notás ruido. Es ruido. Sí. Es ruido. ¿Javi? Sí, es raro. Lo vimos en el tape. Les costó explicar hasta el propio secretario general de la CGT para qué demonios marchaban.
Recién Pablo Moyano ajustó un poquito las clavijas y demandó algo al presidente Alberto Fernández, que estaba hoy de gira por La Rioja, como ayer estuvo en otro lado, mañana estará en otro lado, porque ese es el plan de Alberto, girar, mientras la Argentina la vemos, ¿no? Pero de alguna manera, yo lo que les quería preguntar es, la puede tomar Freddy si quiere la respuesta. Ustedes formaron parte de la política con un protagonismo muy claro hace muchos años. En la cultura oriental, en general, a la gente de mucha experiencia se la consulta, hay como un consejo de sabios. No los quiero particularizar en ustedes, pero no hemos hecho las cosas bien en la política argentina cuando ustedes fueron protagonistas de esa política. Teniendo en cuenta esas posibles autocríticas y esas experiencias que tuvieron, ¿qué les recomiendan a los que sí hoy tallan fuerte en la política? Elijamos uno para la respuesta, Javi. A Freddy. A Freddy, dale, pues si no se complica. Bueno, ha habido etapas en la Argentina. Ha habido etapas muy buenas y etapas malas. A mí me causaba hasta bronca y fastidio cuando veía los otros días un informe que mostraba la austeridad extrema de un Arturo Illia y la hipocresía de muchos medios de comunicación que lo combatieron a morir, cuando tenía los mejores indicadores en materia de política económica, en materia de política agropecuaria, en materia de inversión en la educación, en la época de oro de la educación argentina. Así que digamos que si utilizamos la vieja definición de justicia hay que dar a cada uno lo suyo, donde también tienen mucho, algunos medios muy fuertemente concentrados que en su momento intentan imponer intereses económicos, ¿no? No es solo el tema de la política en las frustraciones, pero voy al tema. El tema es, generalmente dijimos, acá hay reglas que hay que tratar de imponer para que funcione el sistema democrático. Equilibrio y control es una, alternancia en el ejercicio del poder, son reglas de oro. Pero ahora viene el desafío para todos nosotros, construir una alternativa política. No es un juego de palabras, porque esto está referido al contenido. Si una crisis es profunda y prolongada en el tiempo, la respuesta es la que acabamos de dar. Vos tenés que tener espalda muy ancha para encarar la profundidad de una crisis. ¿Cómo la conseguís esa espalda muy amplia? ¿Lo dejás en manos de los sectores concentrados de la economía o recuperás ese papel para la política? Para un partido individualmente considerado es excesivo. Yo reivindicaría que mi partido es fundamental, pero no es suficiente. El radicalismo. Exactamente. Yo quisiera... Por lo tanto, mi respuesta es: hay que encontrar marcos institucionales que permitan establecer denominadores comunes que se conviertan en políticas de Estado a más largo plazo. Yo quisiera... No lo puedo hacer este gobierno porque está liquidado. Perdóname. Pero tendrá que hacerlo el próximo. Yo quiero ir por este lado porque, y también quiero que todo fluya, ¿no? Que se puedan discutir las cosas. Bárbaro tiene entre sus tantos ensayos y sus tantos libros un libro que se llama Juicio a los 70. Yo ayer tuve a Emilio Pérsico aquí, sentado. Y le pedí que le hablara a la clase media argentina. Digo, mira, Emilio, ¿tenés algo para decir a la clase media argentina que te está viendo en el interior, productivo, que a veces se enoja por lo que tiene que poner con los impuestos, ya que en algún punto ustedes también, con los planes sociales, le deben algo? No, yo no le debo nada a ese laburante. Le debo más al laburante mío, a la mujer que está en un taller, tantas horas, pero mirá, hay mucha gente que te está viendo. Hasta fue un guiño mío como para que trace o tienda un puente con esa gente enojada. No hubo manera. Por supuesto se lo respeté. Él no tuvo ganas y no lo hizo. Y entendí que viene una linealidad desde otra época. O sea que hay una cuestión de clase, hay una cuestión de odio de clase, etcétera, etcétera. Y me pareció, después lo empezamos a hablar acá, el tema de los 70, como que todavía no está muy simbolizado y solucionado internamente lo que viene, esas cuestiones de idas y vueltas. Entonces quiero preguntártelo, Toma, ¿vos qué pensás? Si vos crees que también Argentina merece una discusión histórica y si se cuela en Argentina en el día a día la historia que tenemos pasada. Después se lo pregunto a Bárbaro. Sí, yo creo que no solamente no hay cosas que no han sido saldadas de ese periodo, que como dice Julio, no podemos centralizarlo en los 70, ¿no? Tiene otros antecedentes anteriores.
Lo que sí creo es que no hay una lectura, más allá de la historia, una lectura de la realidad actual consecuente y que exprese alternativas y soluciones. Freddy decía, y comparto, que con un solo partido hoy no alcanza. La experiencia del 2002 fue clara en ese sentido. Tampoco alcanza hoy solo con un acuerdo político. Creo que la complejidad de la realidad argentina nos obliga a incorporar en una mesa de diálogo a la política y a las organizaciones empresariales y a las organizaciones sindicales. No es un planteo de naturaleza corporativista. Lo que sí veo es que esa necesidad se enfrenta con lo que acabamos de ver, la enorme mediocridad de la dirigencia argentina de hoy, en todos los niveles. ¿Para qué? Pero esa marcha, ¿cómo lees la marcha de hoy? La marcha de hoy es una marcha sin destino y sin rumbo. No sabemos exactamente a qué apuntaba la CGT, si estaba en contra del gobierno, a favor del gobierno. ¿Qué CGT tenían ustedes en el 2002, 2003? No, el 2002, 2003, la verdad es que había un ámbito que era el diálogo argentino convocado por la Iglesia, donde se sentaba la UIA, los empresarios en general, las pymes y el sindicalismo. Y ahí se iban construyendo consensos que generaron una cierta tranquilidad y paz que permitió que efectivamente pudiéramos sacar... ¿Quién la encontró? ¿Quién la encontró en el 2003? ¿Quién prendió la linterna para encontrar el camino al 2003? Porque todos dicen, o por lo menos los analistas dicen, fue Néstor. Pero sin Remes-Lenikov la baña no hubiese sido. ¿Quién la encontró? ¿Quién prendió la linterna para encontrar la salida para vos? La salida fue, lo dijimos recién, Alejandro, el acuerdo de dos liderazgos muy sólidos como el de Duhalde y el de Alfonsín. Esto fue la clave. ¿Pero Alfonsín tuvo que ver en esa salida? Pero sin duda, fue central. El rol del radicalismo fue central. Sin el radicalismo nosotros no hubiéramos podido sacar al país de la crisis. Esto está claro. Esto es lo que, ¿qué es lo que pasa acá? Porque todos estamos de acuerdo en las políticas de Estado, en el consenso, pero vos tenés que sentarte a consensuar con los que tienen idea del diálogo. Si el diálogo es lo que plantea Pérsico, no hay diálogo posible. Entonces, en una sociedad, en algún punto, vos tenés que sumar la mitad más uno de un lado para imponer un criterio frente a los que no quieren dialogar, frente a los que construyen desde la Ahora, escuché una cosa, Miguel, pero qué gesto el del regalismo, porque nunca le dejan terminar un mandato como la gente y los tipos siempre te dan gobernabilidad. Cuando tienen que aparecer, te meten en el suelo. Pero veníamos del 2001, ¿no? Bueno, del estallido del 2001. Te dan siempre gobernación, son tan demócratas, los tipos vienen y te meten en el suelo con gobernabilidad. No, pero a ver, en el 2001 la crisis del gobierno radical de De la Rúa fue la consecuencia de sostener lo que era insostenible, que era la convertibilidad. O más que la convertibilidad, el 1 a 1. Este fue para mí la clave de la crisis. Se mantuvo el 1 a 1 cuando era imposible. El que hace la crisis y la devaluación es el mercado. Me acuerdo que en diciembre del 2001, en el Uruguay, se cambiaba el dólar no 1 a 1, sino 4 a 1. O sea, ya estaba hecha la devaluación porque no había la reserva suficiente para sostener el 1 a 1. El querer sostenerlo a rajatabla genera... Entonces, toma, a ver, para simplificar quizás demasiado lo que fue el 2001, en definitiva fue un acuerdo político para poder devaluar. No, la devaluación estaba hecha. Para poder devaluar. No, la devaluación estaba hubo alguien hecha. que vino... A ver, primero vino Rodríguez Sá. Y Rodríguez Sá no devaluó. Entonces Rodríguez Sá se tuvo que ir. Después vino Eduardo Duhalde, vino Remes-Lenikov. Remes-Lenikov devaluó y a los 4 meses lo echaron a patada. Perdón, no. Perdón, o no fue así. No. ¿Por qué la se economía fue? conduciendo a la política? No. O sea, me parece que La economía siempre sigue a la política Lo importante y nunca... fue el acuerdo. Perdóname, Julio, quiero aclarar esto. La economía siempre sigue a la política y no al revés. Y evidentemente los hechos demuestran que Remes-Lenikov pudo devaluar porque había atrás un acuerdo político para que Remes-Lenikov devalúe. Ahora, a los 4 meses, a Remes-Lenikov le metieron una patada y se tuvo que ir. Y hubo una crisis, que la cubrimos en vivo en este canal un fin de semana porque no encontraban ministro de Economía hasta que la baña a Alfonsín le dijo que sí. En el medio pasó Guillermo Calvo,
y 4 o 5 ministros más y ninguno quiso agarrar. ¿Pero qué reivindicas? No te entiendo. El acuerdo es lo que importa. Después hubo una crisis, pero el acuerdo nos salvó. Y lo que está planteando Freddy, lo que plantea Miguel, es la reivindicación del encuentro sobre la grieta. La grieta, para mí, en esto sí, Néstor se equivoca, hay una ubicación de los derechos humanos que implica una reivindicación de la violencia de los 70. Y ahí se complica. A ver, Alfonsín lo había dejado instalado en otro lado. A ver, Julio, Hoy nosotros tenemos te un voy a canal, hacer entonces... un canal que te quiere meter preso a Macri y otro canal que te quiere meter preso a Cristina. Sobre esa concepción, por eso cuando hoy decía que estar en el medio. Estar en el medio también nos pasa que cuando me insulta a alguien no sé si es macrista o kirchnerista. Bueno, esto es Julio, te voy a hacer una pregunta concreta, y a Miguel Ángel también, para que se entienda a dónde voy. Evidentemente estamos en una crisis económica difícil, no sé si igual a la del 2001, pero difícil. Peor. ¿Ustedes creen? Puede ser peor, puede no ser tan peor, cada uno tiene su opinión. La pregunta ¿es el momento de un Remes Lenikov que tome medidas difíciles y a los 4 meses se vaya? No, es más grave. Con esta concentración económica, votar es perder el tiempo. Porque ya la distancia es perder el tiempo, la distancia entre el que tiene y el obrero, has puesto, instalado el que tiene trabajo en un lugar de pobreza donde la política no le cambia ya el destino. O sea, hemos llegado a una concentración económica donde hasta los kioscos son cadena. A la clase media no le queda nada. Está bien, pero para, voy te lo ofrecemos un momento. Vuelvo a Elba Raulet, porque Elba abre la noche hablando de un tobogán, la metáfora del tobogán. O sea, si bien el querido Julio lo plantea con términos económicos, hay una mirada más economicista de lo que nos pasa, él tiene una teoría que cuando empezamos a tener una economía basada en lo financiero y nos desindustrializamos, empezamos la debacle. Pero lo tuyo ancla más en otra cosa, ancla más en lo... Es una debacle moral, es una debacle total de Argentina, ¿no? Sí, creo que lo económico es una situación sumamente grave, fue muy bien descrita recién, pero existe una situación que tiene que ver con el sentimiento de la gente. La gente está muy mal, no solamente desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista de las esperanzas de un futuro mejor, que no existen en este momento. Decime una cosa, vos lo tratabas, Alfonsín, sí. Lo tratabas. Sí. ¿Cómo era en el día a día cuando las cosas se complicaban? ¿Era calmo o era un tipo de enojarse, pegar un manotazo en la mesa? ¿Cómo administraba el poder, Elba? Para mí, Alfonsín era una persona de una extrema racionalidad. En general, él se manejaba con mucho aplomo y con mucho respeto por el otro. Era una persona que siempre buscaba el consenso. El diálogo para él era fundamental. Y era muy respetuoso de la opinión del otro, si bien él tenía opiniones sumamente fuertes y formadas sobre la base de fundamentos muy sólidos. Pero él escuchaba y sabía dialogar. ¿Qué le pasó? ¿Por qué crees? Siempre me encanta hablar contigo. ¿Qué le pasó? ¿Por qué termina el país como termina en el 89? ¿Por qué se termina en una hiperinflación y por qué termina volando por el aire en su gobierno? Bueno, el tema de la inflación en Argentina creo que se remonta a muchas décadas atrás. Y evidentemente había problemas muy serios en la economía en ese momento que no eran de fácil resolución, que tenían que ver con situaciones internas y con el contexto internacional, donde estábamos muy mal ubicados, de manera tal que esos problemas hicieron una eclosión, diría yo, que llevaron a una inflación sumamente alta. Freddy, y te pregunto esto porque vos sos radical, pero sos un radical que tenés un manejo de poder. Las veces que hemos hablado nos has contado, o sea, te lo digo como en el barrio, sos picante, o sea, no te llevan fácilmente... No formo el consejo de anciano que decía Javier. Claro, la jerousía. A ver, ¿por qué finalmente este país está establecido qué es el peronismo o no? Que yo descreo de eso, estoy en contra de esa frase, pero se instala como una máxima. ¿Por qué?
Yo creo que es una situación que hay que superar, la verdad. Contala, a ver. Yo creo que ese camino de superación comenzó con el famoso abrazo Perón-Balbín, y comenzó. Pero se consolidó aún más con el gobierno de Alfonsín. Alfonsín hizo un gobierno realmente de coalición con un liderazgo fuerte como el de él. A ver, ahí adentro había peronistas, socialistas de todo tipo. ¿Socialistas? Sí, claro. sí. Rubinstein, el que era el padre del que fue secretario de salud. Del socialismo auténtico. Simón Lázara. Simón Lázara, que en broma nosotros decíamos socialista unificado en sí mismo porque era gordo. Entonces unificado en sí mismo. Se ríe el profe, sí. Pero era socialista. Sí, era socialista, claro. Ruth Monjardín venía de UDELPA, del partido que en su momento tuvo una tendencia más bien fuertemente conservadora. Y además, estuvo Labaña, estuvo Robledo, no eran figuras de segundo nivel, digamos, del peronismo. Pero había un consenso, además, por ejemplo, el día de las Felices Pascuas, ¿no? Bueno. Ese balcón y la sociedad estaban ahí. Bueno, pero ese es el aplomo del cual habla Elba, porque yo a Alfonsín lo he visto caliente 1.500.000 veces, y vamos a hablar de picante. Era muy calentón. Porque era que dice gallego calentón. Ahora, en la crisis, para decirlo también en términos vulgares de la calle, se la bancaba, era aplomado, no iba a salir con cualquier cosa. Yo me vuelvo loco. El Bigle, ¿no? Bueno. El acercamiento. Vos fijate que nosotros tuvimos el borde de una guerra ¿Qué acercamiento? con Chile. El acercamiento del peronismo y el radicalismo. Y ganamos solo por un voto en el Senado de la Nación. O sea, los peronistas que apoyamos el Bigle éramos contados con los dedos de la mano. Claro. Me incluyo. ¿Pero qué apoyaban ustedes? El acuerdo del Tratado de Paz y Amistad con la República de Chile. Lo ganamos por un voto. En el Senado, ¿no? Y los que apoyábamos públicamente, ¿cuánto éramos? No, pero además, Alfonsín sacó ahí, a propósito de cómo conducían. No existía como ahora que existe plebiscito, referéndum por la Constitución, porque no estaba reformada la Constitución. Por lo tanto, Alfonsín dijo, en las facultades implícitas que tiene el Poder Ejecutivo puede consultar. Llamó a una consulta popular. La consulta popular no era vinculante, porque no estaba legislada, pero tenía tal fuerza moral el pronunciamiento del pueblo. Dice toma que sí, mirá. ¿Qué legislador después te iba a decir que no si ganamos 80-20? Porque ganamos 80-20. Bueno, el debate sádica y la militamos. El debate sádica puta. Claro. La militamos muchísimo, en todos lados. Y hubo una subestimación del nivel de conciencia. Y a todos. A uno elegí, Carlitos, si no a todos es nadie. Sí. Se hizo ese referéndum y ese referéndum, la verdad, fue un impulso enorme para solucionar un problema. Una consulta popular. Una consulta y para una política de Estado. ¿Por qué, habiendo tantos problemas después en la historia argentina, nunca se recurrió a un referéndum? Bueno, eso es una falla del funcionamiento institucional que no aprovecha hasta las últimas instancias los instrumentos que existen. Claro. Y esto lo que decía, porque, a ver lo que decía, yo te iba a invertir la pregunta provocativa, porque ya que estábamos, vamos a ser provocativos. ¿Cómo calificás la última crisis del actual gobierno? ¿Como política o como económica? Dejanos responder a todos. ¿Cómo? Repetila. ¿Cómo calificás a la última crisis del actual gobierno? ¿Como político o como económico? Como la política. Crisis es política. Bueno, entonces no era el tema económico. Porque aunque viniera el Premio Nobel de Economía, no lo resolvía. Pero entonces la realidad impuso una nueva situación. La renuncia de Guzmán tuvo que ser... Hay mucha gente enganchada con el programa y me dice un querido radical amigo mío como Agustín Rodríguez, me dice, la ley que se perdió por un voto de organización sindical de Musi podría haber cambiado la historia argentina. Bueno, eso era la ley del ordenamiento sindical que significaba la posibilidad de la representación de las minorías con elecciones plurales. A ver, pero por ejemplo... Y se perdió esa. Se perdió por un voto. Esa la perdimos por un voto, el otro ganamos. ¿Cómo perdió? Los peronistas no hubieran perdido esa elección. Bueno, pero eso tampoco lo hubieran impulsado. Tampoco lo hubieran impulsado. No se hubiera impulsado. Bien, tenés razón. Pero eso es lo que uno valora, ¿no? Una democratización sindical. Sí. ¿No da como para un referéndum popular? Sí, claro. Obvio. Perón plantea la ley Liotta, que era sacarle a los sindicatos la salud. Claro. La ley del SNIP, Sistema Nacional Integrado de Salud. En ese momento tenían 42 diputados los sindicalistas y
derrotan el proyecto peronista, que era una salud distinta. Y terminamos en esto, que en lugar de sindicalistas tenemos dueños de empresas sanitarias. ¿No? Entonces, un referéndum para saber qué sindicatos queremos tener, de qué manera elegir a nuestros representantes sindicales y qué CGT queremos tener. ¿No da como para un referéndum? Sí, claro, entre otros temas. Eso no resuelve. Una reforma laboral. Sí, pero a ver, vamos a yo te hice una pregunta que vamos primero a resolver esa. Ni el Premio Nobel de Economía resolvía el tema porque necesitas respaldo político. Cuando se produce la estaba el crisis de discípulo Guzmán, de un ¿no es premio cierto? Nobel de Economía. Sí. Bueno, Batakis tenía el dólar a 500 pesos si no se producía lo que se produjo. En todo caso, se perdió un mes por un conflicto interno de la coalición gobernante. Y eso hizo perder un mes, porque esto otro lo impuso la realidad. Por lo tanto, yo no digo que la política lo es todo. Lo que he planteado muchísimas veces, y lo he planteado también en este programa, es que busquemos mecanismos institucionales, de los cuales también pueden ser los instrumentos llamados democracia semidirecta, plebiscito, referéndum, iniciativa popular, que están en la Constitución, que amagó este gobierno a hacer al principio, pero no hizo. Por ejemplo, el famoso Consejo Económico Social por ley, no por decreto, que no sirvió para nada. Porque ahí sí incorpora a los actores sociales. Claro. A los empresarios, a los trabajadores. Está buenísima la charla, pero lo histórico emociona mucho a la audiencia. Están del otro lado. Te quiero hacer una pregunta, no sé si es fáctico esto. ¿Alfonsín y Duhalde le quitan el banquito y lo hacen definitivamente caer a De la Rúa? No. ¿No? No, bajo ningún punto de vista yo. No, De la Rúa cae por la persistencia de una convertibilidad del 1 a 1 que no resistía más, porque cuando vos tenés 2 veces y media el circulante respecto de lo que tenés de reserva en dólares, vos no podés sostener la convertibilidad, se te cayó. Entonces no fue la política, ni fue Duhalde, ni Alfonsín, ni el peronismo, ni el radicalismo, no. Fue la realidad económica que estalló. Por eso la devaluación no la hace Miguel, la devaluación la hace el mercado. Miguel, ¿y el corralito quién lo impone? No, el corralito lo impone Cavallo en la última fase del gobierno de la Rúa. Cuidado, el corralito... ¿No es de Duhalde el corralito un poco? Corralón. No, eso es el corralón. El corralito lo impone Cavallo en la última fase del gobierno de la Rúa. Y fracasa, más allá de que si técnicamente era viable o no, porque no había un poder político detrás que lo sostuviera. Esto lo reconoció el propio Cavallo en su momento, y esto para mí fue central, la explicación central que va a tu pregunta. Pero además insostenible el corralito. Insostenible. Ahí no había política que sostenga el birrevolucionario. No, el corralito, el problema... Para recordar un poco momentos históricos de este país, el corralito implicaba que en 90 días se abrían los bancos. Sí. ¿Sabes lo que hubiera sido el día 91? Pero hablando ¿Cómo se abrían los bancos? El que le saca el banquito fue el Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo, Freddy? ¿Cómo? Exacto. El que le saca el banquito al gobierno de la Rúa es este FMI, Fondo Monetario Internacional, con el famoso tema, que hoy hubiesen sido chirolas, por el famoso tema del megacanje. Claro. No, le hace caer el acuerdo. Bueno. Porque el megacanje lo había impulsado el fondo. Sí, le pero luego cuando tienen que hacer... Ahora una pregunta sobre eso, también histórica, ¿no? Cavallo en algún momento plantea una canasta de monedas como salida de la convertibilidad y una devaluación progresiva, para hacerlo de manera ordenada. Y le dice a De la Rúa que llame a la clase política para que esto saliera por ley. Y el peronismo le dice que no. ¿Por qué? No es así. ¿Cómo fue? No. La discusión... Primero, este planteo fue así. Está bueno. El planteo fue previo. Te doy un dato más. No puede asumir. Lo propuso también Terraño. ¿Cómo lo propuso Terraño? Rodolfo Terraño. Rodolfo Terraño lo fue a hablar con Duhalde. Está bien, pero para que Duhalde lo apoyara en el mix de monedas. Y el peronismo le dice que no, que se arreglen. Lo que queda de Menem y Cavallo es inviable. Después, cuando estalla, digamos, el problema es, el peronismo no puede asumir lógica entre Menem y Kirchner. No somos lo mismo. Digamos. Claro, correcto.
Es inexplicable que un tipo haya estado con Menem y con Kirchner, tiene que ir al psiquiatra. O sea, bueno, hay varios, ¿no? Bueno, el peronismo es eso. bueno, te hago la lista. Pero me pido la lista. Dame un segundo. Para. Pide la palabra Elba Robletti y vuelve el profe Miñaki. Me decías, Elba. No, simplemente celebraba lo que acabo de oír, de que tienen que ir al psiquiatra si están con Menem. Pero los hubo quienes estuvieron con ambos. Pero, pero es la mitad de la sociedad argentina que estuvo con ambos. por Kirchner. Pero es la mitad de la sociedad argentina. A ver, profe. Digo, es la mitad de la sociedad argentina la que estuvo con ambos. Que votó a Menem y que votó a Kirchner. Es así. En ese sentido, la metáfora de la esquizofrenia vale, digamos, que no nos cabe a todos. Hay una interpelación sobre la sociedad. ¿Cómo te has llevado, Elba, vos con los peronistas? A ver, relaciones personales dentro de la política. ¿Con quién te llevabas bien? Mi experiencia tiene que ver como presidente del Senado de la provincia de Buenos Aires, cuando fui vicegobernadora, y la relación fue extremadamente buena. ¿Quiénes estaban ahí? Tirame algunos nombres peronistas que recuerdes. Bueno, uno era Macaya, que fue después vicegobernador de la provincia con Cafiero. El otro era Román, que era, no sé qué se hizo, que era una persona que era el que tomaba siempre la palabra en representación de todos. Y cuando digo en representación de todos es por lo siguiente. En el primer año el que mandaba era Iglesias. Herminio Iglesias. Al cabo de un año desapareció Iglesias. ¿Herminio Iglesias? Herminio Iglesias. ¿Mandaba? Sí. Al cabo de un año desapareció Herminio Iglesias. ¿Pero mandaba dónde? ¿Mandaba en el Senado provincial? No, él tenía su gente, él Era manejaba... presidente del PJ bonaerense. ¿Pero mandaba en la provincia? ¿Herminio Iglesias tenía poder en la provincia? Sí, claro. ¿No había sido el candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires? Sí. Claro. Hasta que la renovación lo desplaza. Cafiero, me decía Selva, mandaba Herminio Iglesias. Ahora, Iglesias el primer año mandaba a todos los legisladores, que además creo que todos los meses él pasaba y hacía una colecta a partir de sus legisladores. Pero al cabo de un año la Iglesia fue empezado a ser reemplazado por otras figuras que aparecieron. Y en el año 85, cuando se hace la elección de renovación, aparecen varias expresiones peronistas. Eran 5, en ese momento eran 5 expresiones peronistas. 5 diferentes. 5 expresiones peronistas. Pero como dije antes, cuando tenían que expresarse había un vocero que era siempre el mismo y que se expresaba por todos. La relación con ellos siguió siendo buena siempre, de mi persona con ellos siguió siendo buena siempre. ¿Y quiénes estaban? Tirame algunos nombres radicales. Esto es como repasar lo que nos gusta la política y nos gusta el fútbol, repasar jugadores de los 80. ¿Quiénes estaban del radicalismo en ese Senado bonaerense? ¿Qué apellidos estaban? Hernán Naveira, Carlos Mosca, que era el presidente del bloque radical. Para ubicarlo te digo Ayacucho, Pergamino. ¿Cómo se llama? El bragadense Ernesto Figueras. Escúchame, Elba, esta pregunta te hago. ¿Eran buenos políticos? ¿Así hayan sido radicales? Mira, ¿Eran buenos políticos? Hay una cuestión muy importante a tener en cuenta. Había habido un enorme, extenso periodo de vacío político. Claro. O sea que toda esta gente por primera vez tenía una responsabilidad política. Estaba haciendo sus primeras armas. Creo que ni siquiera había uno que hubiera sido concejal en algún momento. Claro, estaban aprendiendo. Era gente joven, pero era gente sumamente interesada en hacer las cosas bien. Trabajaban muchísimo, pero muchísimo. Y tuvimos exponentes verdaderamente brillantes en el Senado. Quiero preguntarte, ya que estamos en estas cuestiones históricas, pues sabes que hasta por casualidad pasó esto, ¿no? Porque se sabía de esta mesa, pero estuve en las últimas noches en YouTube, porque me gusta mucho ver cosas en YouTube, repasando el levantamiento Cara Pintada. ¿Me contás cómo lo viviste, hermano? ¿Dónde te enteras del levantamiento? ¿Y cómo fue? Contanos esa minucia de la historia, porque esto queda como archivo, ¿viste? ¿Qué recordás? Bueno, había una situación de fondo que todos conocemos que manejaba
muy bien el propio Alfonsín, que intentaba establecer una segmentación, no una división, sino una segmentación entre la oficialidad de las Fuerzas Armadas, que acompañaba el proceso democrático aún con críticas, y aquellos que eran irreductibles. Por lo tanto, la política inteligente era establecer una línea divisoria entre los más ultras y los que tenían algunas reivindicaciones, porque el argumento del levantamiento fue: hay una campaña de desprestigio contra la fuerza. Una pregunta, armada. ¿se la esperaban ustedes o los toma de sorpresa? No, algo se esperaba porque eso ya se había producido. A ver, había una política que era hacer justicia en el marco de la ley, y por lo tanto eran llamados los oficiales que habían producido violaciones a los derechos humanos. Y había una rebelión porque se acuartelaban y por lo tanto eran protegidos por sus camaradas y por lo tanto no cumplían con lo que marcaba la ley. ¿Qué te decían cuando hablaste? Eso eran síntomas cuando hablaste, muy graves. cuando empecé, ¿dónde te toma? A ver, ¿cómo fue? Bueno, a mí me toma, obviamente, en la Cámara de Diputados, donde Alfonsín hace un discurso épico. ¿Épico? Épico. Escuchá. Épico, épico. Repasen ese discurso porque es muy superior a los otros. El discurso de la Cámara. De la Cámara, sí. Cuando hace ante la Asamblea Legislativa. Sí. Y hace una convocatoria a la movilización. Y todos nosotros se nos asignó un rol. No voy a entrar en detalle de los roles que se nos asignó, pero uno de los primeros fue tener control sobre medios de comunicación para establecer el estado de movilización, que era nuestra casi única arma. Me jodés. O sea, los medios de comunicación eran la forma que tenían ustedes como para tener comunicación con la gente. Tenían miedo que los tomaran los propios militares. Y por lo tanto eso mantenía la movilización, que era el valor agregado para una pulseada que se prolongó mucho tiempo, porque todavía lo estamos esperando a Lais que llegue, que era el comandante del segundo cuerpo de ejército, al cual se le había ordenado venir a reprimir desde Rosario. No llegaba nunca. ¿Por qué no llegaba? Porque no quería. Obvio. Claro, es obvio que tenía algún nivel de connivencia. Ahora, cuando veían que no llegaba, ¿por qué siguió siendo Alais el responsable de llegar? Porque nosotros entendíamos que todavía existían muchos sectores que estaban en debate ahí adentro. De ellos. Y el tiempo pasaba, de ellos. Sí. Y el tiempo pasaba y corría en favor nuestro, porque los que estaban acuartelados en Campo de Mayo iban quedando aislados. ¿Me contás quién Y la decide? movilización ¿Quién popular- decide? A ver, ¿cómo fue el momento de decisión de Alfonsín de ir a hablar? No, eso no lo consultó con nadie. Dale. No lo consultó con nadie. Y lo han dicho, lo han contado 1000 veces, lo ha contado Nacho López, lo ha contado Jaun Arena y demás. Fue, rezó ante la Virgen que está en Casa Rosada. Nacho se quedó afuera porque... Exactamente, y dijo, No llegó ahí. me voy a Campo Mayo. Y le dijo a su edecán, que era el general Ham. Le dijo, me voy. Vamos. Y Crespo lo llevó. ¿Y quiénes fueron? ¿Él? ¿Y quién más? Crespo. Crespo, Sí, que su era de la edecán, Fuerza su edecán, Aérea. que era el general Ham, Julio Ham. que lo ha contado Julio Ham, que lo ha contado muchísimas veces, y que no sabían con qué se iban a encontrar. Ahora, creo que fue Barreiro el que le dice, esto no es un golpe. Sí, bueno, después... ¿Le creyó Alfonsín? Mira, ahí ya era un tema donde estaba todo jugado, pero el respaldo de la movilización popular en las puertas de Campo de Mayo y nosotros en las puertas de Campo de Mayo conteniendo, porque había gente que quería entrar. ¿A Campo Mayo? Sí. Vos decís, ¿dónde te agarró Javier? vos? ¿Te agarró en la plaza? Vos no laburabas como periodista. No, en el 87 no laburaba como periodista. Estaba en la universidad, estaba en La Plata, estudiando periodismo. No, Bueno, todavía pero no. perdóname, acá quiero agregarte algo en la misma línea, Freddy. También ahí se dio un fenómeno equivalente, salvando las distancias, del 2002, del gobierno de coalición, porque yo recuerdo que me encerré en la Casa Rosada. Yo era el vicepresidente de la Comisión de Defensa. El presidente era Vittorio Viciotti. Viciotti, de Lobería. De Lobería, efectivamente. Yo me encierro porque nuestro bloque, el bloque del peronismo renovador, decide jugarse en defensa de las instituciones. Y me duermo incluso en la subsecretaría general con Carlos Becerra, que era el subsecretario general de la presidencia. Y no nos olvidemos que cuando Alfonsín vuelve de Campo de Mayo, está aquella vieja foto famosa
está Alfonsín, está Cafiero, está Manzano. Es decir, estaba todo el peronismo la renovador. marcha que hicimos de apoyo, donde íbamos con Gullo, con todo, fue un compromiso real del peronismo. De un pedazo, de no todo, aclaremos. De la renovación peronista. De la renovación. Claro. Ahora, después quedó te en aclaro. el discurso final de Alfonsín, cuando dice Felices La Pascuas, casa está en orden. la casa está en orden, quedó cierto cuestionamiento volando en el aire a ese discurso. ¿Por qué, Carlitos? Porque dio la impresión, corregime, Freddy, que Alfonsín algo había negociado y que no le contaba a la gente. En absoluto. No hubo negocio. Luego, cuando se reproduce, y se reproduce tanto por los pocos que estuvieron allí y demás, no hubo negociación ninguna. Eso lo quiso instalar el propio Rico. Aldo Rico. Para tener algo. Aldo Rico dice que algo. Alfonsín le prometió las leyes de punto final y obediencia. No, las leyes de punto final Eso lo dijo ya estaban de antes. Raúl, ya estaban mucho de antes. Claro, las había anunciado Raúl. En primer lugar, las anunció en su campaña, porque en su campaña él siempre habló de los distintos niveles de responsabilidad. Pero a su vez, antes de este episodio, 2 o 3 días antes, en un pueblito de Santa Fe, creo que fue, no recuerdo cuál era el pueblito, él justamente volvió a hablar de ese tema. En Ceres, ¿no fue? ¿Eh? En Ceres, ¿no fue? Norte de Santa Fe. No me acuerdo. Chicos, tengo que vender. Dale, cerrame que tengo que vender. Era un tema La respuesta, perdón, Elba, la respuesta que se le dio fue institucional. Porque no se olviden que Alfonsín convoca, después del intento de Semana Santa, una serie de reuniones con la oposición para consensuar determinadas leyes. Una de las leyes que consensuamos, creo que fue la única que aprobamos, fue la Ley de Defensa Nacional, que fue central en términos de terminar con lo que en aquel momento se llamaba la doctrina de la seguridad nacional. Y la acordamos con Viciotti, con Horacio Jaunarena. Yo estaba del lado del peronismo renovador y fue una ley que sacamos prácticamente no por unanimidad, pero sí que... Ahora, me queda limpia una cosa mientras vendo y seguimos después del corte. ¿Viste el nivel de diálogo que tienen? Suenan como músicos clásicos. Nosotros estamos escuchando... refleja el diálogo del abrazo Perón-Valdés. Claro, se hace, pero ustedes cuatro, perdón que se los diga, suena otra música, tiene otra musicalidad el diálogo, viene mucha política acá. En serio, le digo, ustedes ni se dan cuenta de esto. Pero suena otra música, es clásico como suena en serio, suenan afinados, se respetan, tienen cierta admiración cuando se miran uno al otro. Es increíble, lo digo estando acá, porque una cosa es verlo del otro lado, otra cosa es estar acá y percibirlo, lo percibís como en la piel, no solamente lo percibís con los ojos y con los oídos, lo percibís en la piel, hay una energía que se toca. Bueno, como decían nuestras abuelas, lentejas o las comés o las dejás, y las comíamos porque eran riquísimas. Acá está, te las muestro, Lomas del Sol, las mejores lentejas de Argentina. Producen alimentos de alta calidad, Lomas del Sol, agroalimentos del campo sanjuanino a la mesa de los argentinos. Mirá. Y sí, en Lomas del Sol, en San Juan, seleccionamos cada lenteja para que llegue a tu... Para. Hay una media rara ahí, chicos. ¿Me la sacan? Ahora sí, les decía, Lomas del Sol Agroalimentos. Más de 20 productos del campo sanjuanino a la mesa de los argentinos. Chacabuco es el vino perfecto para acompañar tus reuniones, compartir momentos con amigos y disfrutar con quienes más querés. Volver a conectarte con lo que te hace bien. Chacabuco, donde todo empezó. Chacabuco, donde todo empezó. Este invierno disfruta la calidez de la provincia de Santa Fe. Ingresá en www.vivisantafe.com y encontrá tu destino. Este invierno viví las ciudades, el río, los atardeceres y la naturaleza. Disfruta la calidez de la provincia de Santa Fe. www.vivisantafe.com y encontrá tu destino. Turismo, Santa Fe Provincia. El bolsillo ajusta, llegó a la Argentina la solución económica ideal para dolores de cabeza, de espalda, de cuello, dolores menstruales, musculares o articulares. No Dolerte actúa profundamente e inmediatamente sobre tu dolor. Para calmar tu dolor sin que te duela tu bolsillo, de venta exclusiva en farmacias. No Dolerte contiene diclofenac sódico y paracetamol, 2 poderosos analgésicos antiinflamatorios que calman tus dolores. Vienen 2 presentaciones para disolver en agua caliente o fría, empezando a actuar más rápido porque están disueltos antes de entrar a tu cuerpo. No Dolerte y chau dolor.
Desafiamos la fórmula de Rexona 72 horas al límite. Y comprobamos su superioridad. Su exclusiva tecnología se activa con el movimiento. Rexona 72 horas. Protección para que nada te detenga. Rexona no te abandona. Ayer estuvo bien, ¿no? Sí, no muy diferente a lo de siempre. Podemos probar con esto hoy, si querés. Si lo que te imaginas te gusta, con Multi-O te va a encantar. Geles y lubricantes sexuales. Si buscas placer, encontralo con Multi-O. Algo para el corazón roto. Arepas y amigos, nunca fallan. Son facilísimas. Mezclas la harina para preparar arepas con agua. Amasás y haces bollitos, las cocinas y les metés el relleno que quieras. Siempre hay una Presto Pronto ideal para vos. Nueva harina para hacer arepas. ¡Próbala! Chicas, hoy me duele todo. No sé si entro. ¡Ay! ¿Qué haces vos acá? Este es el vestuario de mujeres. El dolor no tiene género. Prepárate con Bengué Desinflamante y a la cancha. Bengué Desinflamante, gracias a su fórmula médica, alivia el dolor y la inflamación localizada en todo tipo de lesiones. ¡Gracias, caballo! Bengué Desinflamante, imparable contra el dolor. Nuevas fragancias potenciadas de Axe. Cuando lees increíble, todo puede pasar. Olé increíble, el efecto Axe. Para los que no pueden esperar en nada, y menos cuando se trata del pie de atleta, existe el nuevo Piecidex Sec Rapid. Su exclusiva fórmula con efecto talco se absorbe al instante, dejando el pie seco, y tiene Terminafina, el único antimicótico que elimina el hongo 4 veces más rápido. Con Piecidex, tus pies libres de hongos. Maybelline New York trae para vos el nuevo Lifter Gloss. Hidratación duradera. Look deslumbrante. Fórmula hidratante con ácido hialurónico. Nuevo Lifter Gloss. Encontrá tu tono. De Maybelline New York, la marca de maquillaje número 1 del mundo. Información importante sobre la caspa. Muchos piensan que mientras la caspa no se note, está bajo control. Si la caspa va y viene, es síntoma de que el hongo sigue ahí. Alivia la irritación, picazón y descamación con Triatop. El shampoo formulado con ketoconazol, un activo capaz de atacar el hongo de la caspa. Abrí los ojos, no es saludable tener un hongo adherido a tu cabeza. Triatop, el especialista en caspa. La nueva receta edición limitada de Danette Marroc tiene un sabor tan increíble que te danetizás. Y no pensás en nada más, ni siquiera en que te dejaron justo antes de que le des el regalo. Proba la nueva edición limitada de Danette Marroc. Estás para algo dulce, estás para un Danette. Cuando yo lo conocí, Luciano no era tan alcohólico. A él después se le fue potenciando. Mika Isi estuvo el sábado acompañándolo a Yatra en una disco que está sobre la costanera. Mañana, en vivo, el nuevo amor de Sebastián Yatra, Intrusos, con Flor de la B. Mañana a las 13:30, por América. Con Lomecan un día estás a esto de aliviar una infección vaginal. De la noche a la mañana, el óvulo actúa directamente en el origen del problema, aliviando los síntomas como ardor, inflamación, picazón y hasta el cambio en el flujo. Lomecan es tan efectivo que de la noche a la mañana te levantás como nueva para seguir con tu vida. Con Lomecan óvulo un día, la infección vaginal desaparece de la noche a la mañana. Todos sabemos lo difícil que es controlar el hambre cuando te empezás a cuidar en las comidas. Simple Satiety Plus aporta nutrientes esenciales de origen natural que ayudan a mejorar tus hábitos saludables y así cuidar tu peso corporal. Sumate al desafío 21 días Simple Satiety Plus y aprovecha increíbles descuentos. Sumá Simple a tu rutina diaria. Festeja nuestro aniversario con estos golazos. Del 12 de agosto al 4 de septiembre, hasta 30% en miles de productos. Además, podés ganar una de las 20 gift cards de 300.000 pesos para armar tu rincón para alentar a la selección. Vení a Easy y gana por goleada. Atención,
Atención clientes, hoy tenemos un clásico para ustedes. Lo van a reconocer inmediatamente porque tiene la calidad de siempre. En Zona de Lácteos ya pueden encontrar el queso La Serenísima Clásico. Llega el nuevo queso La Serenísima Clásico. Otro clásico en boca de todos. Clases de nudos por Tafirol Flex. Nudo estresador. Lo causa el estrés en tu espalda alta. No te deja moverte. Nudo postural. Lo provoca la mala postura en la parte baja de la espalda que no te deja enderezarte. Nudo de tirón. Es repentino y te deja trabado. Nuevo Tafirol Flex. Gracias a su fórmula con un analgésico y un antiinflamatorio, alivia los dolores de las contracturas a partir de los 15 minutos. Nuevo Tafirol Flex. Alivio para el dolor de las contracturas. ¿Puede un serum reducir líneas de expresión en solo 4 semanas? Sí, este serum hace lo que dice. Descubrí el serum Revitalit con ácido hialurónico. Un estudio clínico demostró una reducción visible del 40% de las líneas de expresión en tan solo 4 semanas. Sí he visto una diferencia en las arrugas. Mi piel hoy está más luminosa. Serum Revitalit con ácido hialurónico. Complementa tu rutina con la crema antiedad número 1 de Argentina, de L'Oréal Paris. Cuando elegís Serocutina para cuidar la piel de tu bebé, sentís que alguien más lo cuida tanto como vos. Toda una asociación de dermatólogos pediatras avalan su fórmula para calmar, anestesiar, desinfectar y regenerar su delicada piel. Serocutina cuida la piel y también tu bolsillo a un precio accesible. Más producto a menor costo. Serocutina, avalado por dermatólogos pediatras y comprobado por mamás por tan solo 499 pesos. Serocutina le hace bien a tu piel. Argentina te ilusiona. Este concurso también. Participa de Tu Ilusión Está en Marcha y viaja al Mundial con Radio La Red. Escucha nuestros programas para completar correctamente la frase del día. Si sos uno de los 4 finalistas, podés intentar abrir el cofre y si lo lográs, vos y un acompañante viajan a Qatar con todo pago. Sumate a Ilusión 2022. Vení al Mundial con Radio La Red. Y si te descargas la app, participás por premios extras. Ala siempre te acompaña. Por eso te trae el nuevo Ala líquido para diluir de 150 mililitros que se transforman en 900. Fácil, rendidor e imbatible contra las manchas. Solo tenés que llenar la botella reutilizable con agua hasta la marquita. Agregar el Ala líquido para diluir. Mezclar suavemente y listo. La magia sucede. Rinde un lavado más que el envase de 800. Es más económico y es imbatible contra las manchas. ¿Por qué? Porque es Ala. Prueba el pequeño gigante del lavado. Arcor presenta Arcor Milk, la mejor combinación entre todo lo nutritivo de la leche y el más suave chocolate Arcor. Probá la nueva barrita con 35% de leche. Pedilo en tu kiosco más cercano o en arcorencasa.com. Ese dolor, picazón, ardor o sangrado podrían haberse aliviado. Y se puede, si empezás desde los primeros síntomas. Llegó Nixon a la Argentina. Una marca internacional que ha aliviado a millones de personas con los síntomas de hemorroides. Nixon, comprimidos orales con diosmina y esperidina. Una fórmula efectiva a nivel mundial para aliviar síntomas de hemorroides. No esperes. Con Nixon se puede. Con Nixon me siento en las nubes. Nixon quiere que te sientas bien. Por eso te acompaña con este precio para vos. 700 pesos. Tu pelo está expuesto a diferentes factores que lo dañan. Descubrí el nuevo Sedal con colágeno y vitamina C, que regenera las fibras debilitadas de tu pelo y le devuelven la luminosidad. Viví tu pelo regenerado y luminoso como nunca antes con el nuevo Sedal colágeno y vitamina C. Dale un plus a tus días. Sumales Vitamin Way, la línea de suplementos nutricionales ideales para complementar tu dieta y tus rutinas. Elegí verte bien. Elegí sentirte bien. Vitamin Way, un estilo de vida saludable. Cuando preparamos lo que nos gusta, todo toma otro sabor. Como preparar Tang para refrescar todos los momentos en familia, con su delicioso sabor a frutas. Cambia el sabor de tus días preparando Tang, que te da más, a un precio que te conviene. Hola. Es increíble, Cris, la cantidad de productos que tiene Cicatricure. Siempre me llamó la atención el hallazgo científico y cómo descubrieron que desvanece las cicatrices. Y también sirve para las arrugas. Esas arrugas gravitacionales que te cambian la expresión. Cicatricure fue reconocida por millones de mujeres en todo el mundo como la marca que prefieren para regenerar la piel del rostro. Esto sí que es una gran noticia. Cicatricure. Temporada récord. Más de 5 millones de turistas recorrieron el país.
Primero la gente. Argentina Presidencia. Para aliviar todos los síntomas de la gripe, necesitas Next. La fórmula de Next tiene 4 activos para aliviar a partir de los 30 minutos todos los síntomas de la gripe. A los síntomas de la gripe, deciles Next. La nueva Imperial Roja, perfecta para disfrutar el aquí y el ahora. O aquí y ahora. O aquí y ahora. ¿Cómo me bajo de acá, no? Es aquí y ahora. Es allá y ahora. Sí. Disfruta aquí, ahora o cuando quieras. El sabor único de la nueva Roja Imperial. Probala. Sabemos que sabes. Nueva Imperial Roja. Saber tiene su recompensa. Gracias a T-Connection de la calle Honduras 5670 por el café que nos trae todas las noches. Están abiertos todos los días de las 8 de la mañana. El domingo, 7:30 de la tarde, una clase espectacular del profe. Anótense ya porque no hay muchos cupos. filosofiaui@gmail.com. Tu clase el domingo es sobre Mao Zedong. Así nomás, el profe se manda con Mao. Qué actualidad. Porque se hizo maoísta. Él ahora se va a cenar con Pérsico. Gracias, Elba, querida. Placer tenerte. Un placer haber estado con ustedes. Gracias, muchas gracias. Gracias, Freddy. Toma, gracias, como siempre, Una profe. cuestión para Miguel. Si querés tener alguna visión particular sobre Mao, habla con Zanini. Lo pensé. Gracias, Julio. Gracias, Javito, querido. Chau, Carlito. Nos vemos mañana, si Dios quiere. Gracias por estar de cada noche. Chau.